Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate. Como siempre, Ramón Reyes, quien les habla, estaremos, Dios mediante, con ustedes por la próxima hora, compartiendo temas de interés general y en breve también recibiendo a nuestro huésped hoy en Teledebate. La reflexión de esta idea dice así: quien no ha conocido la miseria no puede valorar la riqueza. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1805 el emperador haitiano Jean-Jacques I levantó el sitio a la ciudad de Santo Domingo y en su retirada por el sur incendió la ciudad de Baní. En 1886, a la edad de 67 años, falleció en Santo Domingo Jacinto de la Concha, uno de los integrantes de la Trinitaria, héroe de la gesta independentista del 27 de febrero de 1844. Ocupó distintas posiciones oficiales y conoció el destierro. Abrazó la causa de la anexión y posteriormente, a la retirada de las fuerzas españolas, se adhirió a la República. En 1867 nació el legendario lanzador Denton Cy Young. Durante su larga carrera dejó establecida la imbatible marca de 511 victorias. En su honor lleva su nombre el premio al mejor lanzador de cada liga. ¿Cómo ese hombre pudo lograr eso? ¿Y cuántos años? Creo que fue como 23 años. Pero oye, Es que en aquella época no era como ahora. Lanzaban 3 y 4 juegos por semana. Así que, en 1947 se inició la construcción del palacio que albergaría La Voz del Yuna, que posteriormente pasaría a llamarse La Voz Dominicana. Bueno, Ramón, la partida de Magali Pineda, a una edad en que todavía podía dar mucho más de lo tanto que dio. así es. No solo es una pérdida dolorosa, sino irreparable. No enluta solo a su familia, sino a la sociedad en pleno, en la que fue portavoz incansable de las mejores causas, en la que ningún tema de interés humano y colectivo le fue ajeno, y en particular de los derechos de la mujer. Cruzada incansable de pensamiento y acción, la causa feminista contrajo con ella una deuda impagable en vida y de permanente culto póstumo a su memoria, ¿no? Así es. Así que pasa sus restos. ¿Y qué ibas a decir? Sí que están expuestos hasta mañana a las 7 de la noche. En la Blandino. En la funeraria Blandino. Y va a ser cremada. Claro. Sí. Bien, las misas de novenario por el eterno reposo del alma de ese gran ser humano, dedicado a un benefactor que fue el doctor Rafael Antonio Isa, están teniendo lugar a las 7 de la noche en la parroquia Divino Niño de las Praderas. La última será oficiada en el propio templo el sábado 2 de abril, pero a las 4 de la tarde. Así es. Ramón, la crisis política de Brasil se agudiza. Está agravada por la crisis económica y la ampliación de las investigaciones de la llamada Operación Lava Jato, que ha puesto al descubierto una amplia red de corrupción de carácter internacional que involucra a Petrobras y a las constructoras privadas Andrade y Odebrecht. Ha llevado a la cárcel a funcionarios, legisladores, empresarios, así como dirigentes del Partido de los Trabajadores del expresidente Lula da Silva. Este no ha podido ocupar todavía el cargo de jefe de gobierno de su pupila Dilma Rousseff debido a impedimentos judiciales. En tanto realiza gestiones afanosas para evitar que sea sometido a un juicio político que pudiera llevar a su destitución, ¿eh? Ella, no él. No, ella, no, él está afuera. El representante del Perú en el país, Lorenzo Jiménez de Luis, ha destacado los logros del gobierno en reducir la pobreza, al tiempo que advierte que el principal reto ahora es evitar que las personas favorecidas puedan regresar de nuevo a la misma condición. Eso es lo que ocurrió en Brasil, ¿eh? Durante el tiempo de Lula, pues 30 o 40 millones pasaron de la pobreza a la clase media. Ahora se ha producido un movimiento de reversa por la crisis económica. Se cree que puede producirse. Todavía no se ha producido. No, se está produciendo ya. Se plantea, por otro lado, reducir la desigualdad y destaca la sinergia entre el gobierno y el sector privado, manifestada en el pacto educativo y las gestiones para lograr el pacto eléctrico que todavía no ha podido culminar. Es que hay muchas diferencias ahí de criterios y intereses.
Aunque Vale. todavía muchos no fueron a clase ayer lunes, la asistencia en el sector público superó el 50%. O sea que resultó algo mayor que en otras ocasiones. Quizás como una demostración de que los padres están adquiriendo mayor conciencia de que sus hijos no pierdan un día de clase. Y esto es una buena noticia, que el profesorado respondió un 100%. Sí, sí. Que otras veces no ocurría así. Por otro lado, el fiscal dice que va a pedir prisión preventiva para el joven que vino desde La Romana para atentar contra la sede del PLD en la capital. Lanzó ahí una bomba de fabricación casera. Tenía la mochila, según los reportes de tenía prensa, 2 más también. 5 más. O 5 más. El fiscal dice que fue un acto premeditado, pero mira, hay una realidad. Yo creo que es indispensable que se establezca la unidad de psiquiatría forense. Porque fíjate, igual que en el caso antes del joven que atentó contra el metro sin aparecer ninguna razón específica, lo que hicieron fue que lo condenaron a 40 años. 35. Y en definitiva no se sabe. No se sabe las razones cómo por ni las por cuales... qué ese Ajá. muchacho hizo lo que hizo. Estaba loco, en venganza contra quién. nada. Hay muchas interrogantes que no tienen respuesta todavía. Exactamente. Por otro lado, el matador de la niña de apenas 9 años, Merolín Mercedes Cordero, que previamente la violó y estranguló arrojando su cuerpecito en la playa de Guayacane. Fíjate, esto es otra cosa, mira. Era un conocido acosador sexual de menores. Sin embargo, nadie dio la voz de alerta a las autoridades. Ahora es que empieza a surgir todo eso. Ante un hecho consumado surgen todos estos antecedentes. La gente tiene que eso ser un poquito cooperativa y ser alerta. Y si tenía todos esos antecedentes, usted tenía que haber reportado a las autoridades. Claro. Ya que hay un individuo que está acosando a los menores. Y miren, por lo menos se podía haber evitado esta tragedia, ¿no? Y por otro lado, tus amigos del sector sindical están presionando para que no pase el Instituto Dominicano de Seguro Social a la red de hospitales públicos como dispone la ley. Bueno. Fíjate, el Estado todos los años, señores, se salen 3.200 millones de pesos de un presupuesto que está sobrecargado y que pueden dedicarse a otros fines, precisamente a mejorar, en este caso, las condiciones del sector salud. Así es. Bueno, pues en su totalidad prácticamente se van en nómina. La nómina es 250 millones de pesos mensuales, o sea que son 3.000 al año. Entonces, parece que hay un sobreabultamiento de la nómina, que la están revisando. No solamente hay sobreabultamiento, hay un desorden. De siempre, Eso ha sido siempre una sentina. Bueno, y si ustedes quieren saberlo, los jueves, que son los jueves de la vida, muchas de las llamadas que nosotros recibimos son de personas quejándose que en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales no aparecen sus papeles. Esa es la cosa. Ahí se han perdido los expedientes. Mira el caso de los cañeros. ¿Cuántos años llevan esperando? Los expedientes no aparecen. Y si aparecen, están ahí. Lo que pasa es que el desorden es tan grande, la vagancia es tan grande que ellos no quieren. Porque tú vas y tú dices, bueno, ¿y en qué emplean esta gente el tiempo? En cobrar. Bueno, ya, está bien, dice la respuesta, en cobrar. Mira, el dengue, señores, lleva por 18 muertos, 17 bebés y niños. Y todavía a estas alturas no sabemos la causa, que supuestamente que se estaban investigando en el por qué somos el país de la región con mayor cantidad de víctimas fatales en proporción a los casos que se registran. Estamos en total ignorancia. Aproveche ahorita y a nuestro invitado pregúntale. Yo como que creo que tengo el Zika. Y mira, el escándalo de la Federación Mundial de Fútbol que ha provocado la destitución deshonrosa de algunos de sus representativos y llevado a prisión a otros, parece que se está reproduciendo aquí a nivel local. Oh, sí. Ahí los fiscales anticorrupción están investigando el manejo financiero en Fedofútbol. El Ministerio de Deporte le ha cuestionado, oiga esto, los recursos mensuales que recibe ascienden a 744.000 pesos. Se destinan casi en su totalidad a gastos corrientes, combustible y nómina abultada, sin que quede prácticamente remanente para el fomento de ese deporte. ¿Sabe para manejar ese presupuesto, ¿sabe cuánto se gasta en el Departamento de Contabilidad? 90.000 pesos mensuales con 4 empleados. Y eso es un colmado. Por favor. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos ya vamos a estar recibiendo en Teledebate a nuestro huésped de hoy.
Bien, con nosotros el doctor Rafael Mena, quien es presidente de la Asociación Dominicana de Clínica Privada, Andeclip. conocida por sus siglas de Andeclip. Encantado de tenerlo por acá, sobre todo un tema que está candente, en el que usted puso también un dedo en la llaga, Así con es. unas declaraciones que el Listín Diario destacó en primera plana como titular principal. Clínicas dicen rebotes se producen por dinero. Bien, el lamentable caso de Claudio Camaño, que tuvo que ser sometido a un peregrinaje como de 5 horas por distintos centros que por distintas razones pues no pudieron atenderlo. En unos parece que estaba llena el departamento de cuidados intensivos, otros no tenían el equipo necesario, etcétera. Pero lo cierto es que tuvo que hacer la familia un angustioso recorrido de 5 horas por distintos centros hasta caer en la UCE donde le prestaron las atenciones requeridas. Pero bueno, mire, se habla mucho de que el asunto de estabilizar el paciente. Y yo creo que lo primero es que, a ver si ustedes, desde el punto de vista médico, a ver si para que la gente entienda qué cosa es estabilizar un paciente que llega en condiciones de emergencia a una situación de esta naturaleza. Mira, eso tiene muchas facetas. Ajá. Lo primero es que depende de la emergencia, porque hay diferentes emergencias. Usted llega cianótico, o sea, usted llega negro a la... Sí, no tiene nada que ver con el color de la piel. Usted llega negro a una emergencia, que le falta el oxígeno. Usted hay que suministrarle inmediatamente oxígeno. Entonces, es una emergencia que apenas la persona que a los 5 minutos de faltar el oxígeno está muerto. Así es. Si usted le falta el oxígeno, 5 minutos usted está muerto. O sea, la gente no aprecia eso, no se da cuenta de la importancia que es eso, pero en el aire que usted no ve, usted tiene el oxígeno, y si usted no lo... Si el pulmón no lo lleva, no lo metaboliza, usted a los 5 minutos usted está muerto. Eso está cianótico el paciente. Exacto, eso es cianótico, se pone cianótico el paciente. Esa es una emergencia, por ejemplo. Un paciente que le da un tiro, una puñalada o una herida, Sí. llega sangrando. Por ejemplo, eso es parecido también. Si usted rápidamente no sutura al paciente o yugula o para, la herida, el paciente se muere también porque se desangra. Se desangra. O sea, De hemorragia. sí, pero también resulta que si una mujer llega en un parto, ¿qué usted va a hacer? ¿Sí? ¿Va a morir la criatura? Usted tiene que atenderla, sea su amigo o enemigo, eso no tiene nada que ver. Tiene que atenderla. Y si la mujer llega sangrando por un problema, usted la va a morir. Usted tiene que atenderla. Ahora, eso conlleva costos. Nosotros no decimos que no la atendemos. Y de hecho, se ha tergiversado la situación, porque nosotros hemos dicho que no se atiendan. Nosotros al revés le decimos a las clínicas que por ley tenemos que atender todas las emergencias que llegan a la clínica. Ahora, atender una emergencia, como yo le explico en estos casos, es muy diferente cuando a don Mario hay que llevarlo a intensivo y que se tenga que durar ahí 15 o 20 días y que haya que ponerle un respirador y que haya que ponerle oxígeno permanente y que haya que ponerle un monitor cardíaco. Ya ahí no está en emergencia exclusivamente. Usted no está en emergencia ahí ya. ¿Usted me entiende? Entonces, nosotros, por ley, y lo admitimos y lo decimos a nuestros afiliados, que ciertamente tienen que prestar toda la urgencia en las instituciones cuando llegan. Y eso simplemente lo perdemos. Entonces, estabilizar un paciente, podemos concluir que independientemente de las causas, es decir, del tipo de emergencia que significa en ese caso, paralizar la situación que le está creando la emergencia. Y que no se muera por eso, en ese acto, en ese momento justo de lo que es la emergencia. Y usted puede en ese caso, por ejemplo, referirlo ya a otro... Ahora, después, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué les recomendamos nosotros a la población? En la realidad, porque eso que está escrito y que se dice y que se comenta, vale la pena hacer la pregunta, ¿funciona? ¿Se resuelven los problemas la gente? No, entonces nosotros decimos, si esto no funciona y si esto no se resuelve, vamos a buscar la manera de cómo resolverla. Es lo que nosotros le decimos, tanto a las ARS, a la CISARRIR, al Consejo de la Seguridad Social, a la Asociación de Clínicas y al mismo Estado Dominicano. Nosotros decimos, vamos a sentar, vamos a buscar la manera para que este tipo de cosas, no es que no van a pasar, van a seguir pasando problemas, pase lo menos posible y brindemos el mejor servicio que nosotros podamos brindar a la población en sentido general. Porque recuérdese, nosotros no hemos elegido este tipo de sociedad, de práctica de medicina en este tipo de sociedad. A nosotros nos lo han impuesto esto. ¿O usted cree,
usted, no lo estoy diciendo viejo con eso, pero usted tiene experiencia y usted sabe que anteriormente el médico era un tipo de un sacerdote y tenía una aureola de prestigio y la gente lo veía con ojos de piedad y ese tipo de cosas. Pero eso pasó. Sacerdotal. Eso pasó. No es posible ya, no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque el avance de la ciencia, de la misma ciencia, por ejemplo, ha hecho que ese tipo de médico ya no exista. En el anterior, usted iba, y recuerda los famosos perros que le caían a la gente cuando iba a la casa de visita, usted iba a las visitas de la gente. Bueno, llegaba el médico, bueno, este hombre tiene un infarto, tiene un infarto, y se moría a los 5. Pero ya no, ya hoy usted tiene un edema pulmonar o usted tiene una misma contusión pulmonar y hay que ponerle un respirador. ¿Cómo diablo le pone un respirador en su casa? ¿Cómo diablo? ¿Quién lo atiende? Anteriormente las enfermeras, no, usted tiene que tener 24 horas de servicio. Y usted lo ve así, simple, 24 horas de servicio, pero eso es sábado, domingo y día de fiesta que usted la tiene que tener, claro, aunque esté dormida. Entonces, a esa gente hay que pagarle y usted sabe lo que es el recibo de la luz eléctrica. Si usted no paga, se venció el 25, si usted el 26 no paga, usted sabe que se tiene Te la cortan el 27 y a cortan. veces el 26 en la tarde. Hay una realidad, digo, la medicina ha evolucionado mucho y se ha tecnificado mucho y lógicamente en este caso ha extendido tanto la calidad de vida como el tiempo de vida, pero la buena medicina es costosa, eso está claro. Eso, entonces, don Mario, no nos pueden a nosotros cargar eso, porque simplemente nosotros no podemos. Ahora, el Estado dominicano, ¿no? El Estado dominicano, o cualquier Estado en definitiva, es en este caso el que tiene la responsabilidad de garantizar la salud de la población. Así es. En última instancia. Sí. O sea, no es una clínica privada, no es el Estado en general. Esa es su primera obligación, como tiene la obligación también de prestar los servicios de educación. Así es. Esos son los servicios vitales, salud y educación. Mantener el orden público. ¿Cómo podemos resolver esa situación de tal manera que a su juicio, porque hay que buscar una salida, de tal manera que las clínicas privadas puedan en este caso cumplir estrictamente con lo que establece la ley en ese sentido, pero lógicamente, bueno, ¿quién en ese caso tendría que soportar el costo de esas atenciones? Mire, si usted... Y ese titular, clínica, dicen, rebotes se producen por dinero, eso lo dijo usted. Y es verdad. Contéstela a don Mario y después me contesta a mí. Mire, es un poco manipulado, pero es verdad. Por ejemplo, los peores problemas o casos y de mayores que tienen mayor impacto en la opinión pública son los accidentes de tránsito. Déjenme darle este ejemplo. Y no estoy defendiendo obviamente la RS porque ustedes conocen mi posición contra eso, pero un asegurado que está en una RC dada, el consejo, ese bendito Consejo de la Seguridad Social, que yo creo que eso hay que no hace nada. Eso hay que dinamitarlo, eso hay que cambiarlo totalmente. Eso debería regirlo y manejarlo salud pública y quitar los vetos y quitarle los vetos. Que se lo quiten a todo el mundo. Yo no tengo problema con eso. Lo único que debe tener veto es el gobierno ahí, en última instancia. Bien, el costo que ese consejo ha establecido son 11 pesos. Por paciente. Por paciente. 11 pesos. Para accidentes de tránsito. De tránsito, 11 pesos. 11 pesos diarios. No, mensual. 11 pesos mensuales. Sí. Tal vez 12 con chile, pero 11 pesos. Póngale 12 si usted quiere. Y el costo que la ARS, y por eso le digo, no lo estoy defendiendo, pero estoy diciendo la verdad, es que han establecido son 22 pesos. 22 pesos al mes. Al mes. O sea, entonces, que están pagando el 50%. O sea, llega un accidentado, en este caso, víctima de una colisión, de un accidente vehicular. Sí. Ustedes tienen que atenderlo. Sí. Y entonces, si es asegurado, ¿verdad? Estamos hablando de lo asegurado, a lo que nosotros le damos servicio. Y entonces le dan a ustedes 22 pesos. No, a la RS le dan 11 pesos mensuales para que ella cubra todo ese porque son todos los pacientes que pagan los 11 pesos, para que ellos cubran ese potencial gasto de ese paciente. Si se va a intensivo y gasta 1 millón de pesos, la RS debería pagarlo por el colectivo. Pero para que eso se pueda mantener, eso
cuesta 22 pesos. Es decir, que han reducido de un plumazo a la mitad del costo. ¿Qué eso trae como consecuencia? Que la ARS se defiendan también. ¿Qué hace la ARS con eso? Que nos ponen el pie en el pescuezo a nosotros. Ustedes han oído hablar de la famosa glosa, ¿verdad que sí? Ya, pues ellos están en el lenguaje. No, pero explíquese a los amigos televidentes. Bueno, entonces, ¿qué pasa La con glosa? La glosa quiere decir que si Rafael Mena llega a las 4 de la mañana a un sitio y el médico que está ahí, que está prestando su servicio, considera que hay que hacerle un electrocardiograma, hay que hacerle una placa de pecho, una resonancia, una cosa, se lo hace. Pero ¿qué pasa? Que, porque la ley se viola aquí, nada más dicen que nosotros la violamos, pero la misma Seguridad Social dice que a nosotros, a los médicos, a los prestadores de la clínica, a los 10 días de haber presentado las facturaciones, debería pagarse. Entonces, ¿a cuánto lo pagan? 60 y 90 días, comenzando por ahí. ¿No? Nosotros tenemos que subsidiar todo eso. Bueno, ¿qué pasa entonces con la famosa glosa esta? Que si a las 3, a las 4 de la mañana, ese médico que está ahí, que no está en contacto con esa clínica y que no sabe quién es. Ahora, si él se pone en contacto y hace mafia y dice, indíquenme este vaso de agua, para que yo me gane 50 centavos en cada vaso de agua, aunque no lo necesite, y eso se demuestra, yo estoy de acuerdo que esa clínica la cierren y que el tipo vaya a la cárcel. Pero ese no es el caso. El caso es que el paciente ya se ha ido para la casa. Si se murió el paciente, no hacen mucha bulla. Pero si el paciente se salvó, le buscan hasta la última consecuencia, eso que te dice, no, ese es el hemograma, o ese electrocardiograma, o esa cosa. ¿Por qué se lo mandaste a hacer? Entonces dice, no, eso no había que hacerlo. Y dice, no, mira, yo no te lo pago eso. Sí, sí. Entonces duran para eso, sí. Y no solamente te pagan eso, no te pagan el expediente completo, por 1.000 pesos, no te pagan $500,000 de pesos, suponiendo. Entonces, eso todo la base se ve del otro lado, pero para este lado no se ve nada. No, así no podemos. Entonces, por eso yo le digo que hay que sentarse, hay que buscar una solución a esos problemas. Y por eso yo digo que es un problema de dinero que ha generado todo ese tipo de cosas. Y lo va a seguir generando. Y va a seguir creando problemas difíciles. Y eso trae ¿qué ha traído como consecuencia de eso? Que las clínicas tengan la defensiva, o usted tiene dos cosas. O usted se mantiene defendiendo lo que usted considera que es suyo y que lo que permite el sistema, porque tampoco es otra cosa, usted desaparece. Ustedes viven en Santo Domingo. Ustedes saben que ya en Santo Domingo, por ejemplo, después que entró la famosa Seguridad Social, hay clínicas que eran famosas, que tienen candado. Usted sabe lo que es cerrada con candado. Con un candado y una cadena están cerradas. Y otras tienen la hierba de té alto. Y otras lo tienen el capital venezolano, otras lo tiene el capital español, y otras están quebradas. Es por eso. ¿Por qué no puede ser que todo el mundo sea malo? Usted me dice 1%, 2 o 3 quiebras, ok, está bien. Pero no puede ser que todo el mundo esté malo y todo el mundo esté quebrado. Eso no es posible en estos sistemas. Entonces, nos han llevado a una situación a nosotros que los médicos, y por eso yo le decía ahorita que los médicos ya dejaron de ser tipo piadosos, de que nosotros ya no componemos nada en definitiva frente al paciente, lo que sea antes. Lo decide el que tiene el dinero. ¿Y quién tiene el dinero? Lo tiene el capital financiero. Esos son los que deciden. Y nos hacen, y a nosotros. Nosotros, por ejemplo, manejamos el 94%, con lo que nos manejamos, es el 94% de los pacientes privados. La clínica privada estoy hablando, ¿verdad? Eso está en manos de 3 ARS. Eso no hay que picarle un ojo para decirle, ese Mena está hablando mucha plepla. Quítenle a los pacientes. ¿Y qué usted cree que va a pasar? Lo cual, la clínica son como 150 clínicas. Usted sabe lo que es una reunión de 150 clínicas, a trompada termina. ¿Y cómo? Entonces, esta situación ha conllevado a eso, de que realmente hay que buscar una solución, esa ley hay que cambiarla, hay que poner un asunto equilibrado para la población y que los pacientes reciban mejores atenciones. Yo no digo que ellos no ganen, yo eso no lo estoy diciendo, porque ellos también deben ganar. Claro. O desaparecer entonces si no es así. Pero esa no es la situación. Con el agravante, señores, que nosotros tenemos, de que están privatizando los hospitales públicos también. Sí, es verdad, así es. Pues todo, ustedes no lo ven, ustedes no se dan cuenta, pero todo eso es carga para nosotros. Porque, por ejemplo, a Robert Ricardo le dicen,
usted tiene que cobrarle las facturaciones de todas las RS y todos los seguros y todas las cosas que van allá. Tienen que crear departamentos, tienen que crear esto, tienen que crear el otro, con lo que eso conlleva, con lo que ustedes hablaban ahorita aquí del Seguro Social, ¿verdad? Más o menos tienen que hacer la misma situación. Pero ¿qué pasa con eso? Que le están quitando fuente de trabajo al sector privado también, con eso. Con el dinero suyo y mío, o de la población. Porque esa gente no paga impuestos, señores. Y nosotros, yo no sé si Ramón sabe lo que te da impuestos sobre la gente. Metido. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? Yo lo sé? Doctor, con su permiso, voy a hacer una pausa. Bien, seguimos Don conversando con el doctor Rafael Mena, presidente de Andeclip. de Andeclip. Don Ramón. Todo este revuelo y quizás sus declaraciones de ayer al listín diario no se hubieran producido si es el pollero de la esquina el que pasa por la travesía y no Claudio Camaño. Y hay muchísimas versiones de que le negaron la atención en Baní, en la Plaza de la Salud, en Sedimat, y que finalmente él tuvo que ir, después de un viacruz y un recorrido, a La UCE. el centro médico UCE, donde lo atendieron y quien lo recibió justamente fue un médico que lo había operado hacía poco tiempo. Exactamente. ¿Qué tiene que decir Andeclip y cuál es la posición de Andeclip? ¿Es verdad todo ese viacrucis? Eso es lo que yo te doy informe hasta ahora. Que fue, si tuvo un accidente en Baní, Ajá. obviamente tenía que ir en Baní y fue a un centro calificado, lo atendieron, le hicieron la radiografía y le dijeron, mire, váyase a la UCE directamente, donde el doctor que lo atendió a usted, que lo operó hace un tiempo, de un aneurisma de aorta. Un aneurisma de aorta, señores, es un asunto complicado. O sea, no estamos hablando de un nacido. Es un asunto de que si ese se le hubiera reventado sin operarlo, ahí mismo se hubiera muerto. El aneurisma. Sí, porque es el que le lleva, en la aorta es el que le lleva toda la sangre al resto del organismo. Es como cuando se te revienta aquí arriba, pero este es peor porque el de arriba te deja así, pero el de aquí no, te lleva. Entonces, por alguna razón, a una que yo desconozco y que no tengo por qué en estos momentos cuestionar, lo llevaron a la Sedima. Y Sedima le dijo, mira, yo no tengo, lo vio en la ambulancia donde llegó, y nosotros no tenemos facilidades ahora, nosotros también te recomendamos que vaya donde el doctor que te operó, porque lo interrogaron, que es el que puede manejar el caso. Por alguna razón u otra, creo que le dijeron que en ese momento el médico estaba en Labreo y cogieron para Labreo, pero por alguna razón que yo desconozco, yo sí vi el alta petición de la clínica Abreu que ellos firmaron, y entonces de ahí fueron a la UCE donde ese médico lo estaba esperando. Esa es la versión que yo tengo, y que a los 2 o 3 días de estar allá, de haber estado prestando los servicios, que estaban intensivos, le habían puesto el tubo, porque cuando llegó no había necesidad, dice una versión que yo conozco nada más, no la conozco completa, no había necesidad de poner el tubo, que se lo habían puesto ya al segundo día se lo pusieron, y que él estaba en cuidado intensivo y que en el medio de la noche hizo un paro que no lo pudieron sacar. Todavía yo no sé cuál es la causa del paro, si fue un infarto, si fue una embolia, si fue un colapso pulmonar, eso no se sabe, pero lo atendieron, don Mario, y tuvo 3 días en el sitio. Entonces, Yo estuve escuchando una entrevista que le hicieron precisamente a uno de los médicos de la UCE. Él hablaba de eso, que el doctor Bienvenido Peña, creo que lo había operado hacía poco, de un aneurisma, creo que abdominal, ¿no? Esa es aorta. Bueno, exacto. Que es una operación delicada. Muy delicada, don Mario. Porque en los casos cuando, por ejemplo, yo estaba leyendo un poquito, es cuando el aneurisma pues se revienta, la mortalidad es de un 90% o más. Sí. Entonces, lógicamente, él estaba explicando a este médico que en este caso, en situaciones de esa naturaleza, es importante conocer la hoja clínica del paciente para saber anteriormente qué es lo que le habían hecho, qué es lo que le han hecho, ¿no?
Y entonces él estaba dando las explicaciones que pues, la UCE le dieron las atenciones que necesitaba, que requería. Que lógicamente la única forma en este caso de establecer la razón real de por qué Claudio fallece es haciéndole precisamente Una autopsia. Exacto, una autopsia, ¿no? Sí, esa es la única forma, ¿no? Y tengo entendido que eso no se hizo, ¿no? Tengo entendido que sí. Sí, Se sí, hizo. Y creo Lo que que no- el los resultado no se sabe, pero están a la no- espera de eso. Exactamente. Bueno, Creo pues que sí. tal vez mañana se sabe. Si se hizo es ahí donde se pueden establecer realmente las causas de la muerte, ¿verdad? Exacto, científica, hablando. Científicamente. Exacto. Pero de todas maneras está latente el problema. Y este es un problema al que hay que buscarle solución. Y las soluciones no es a mi juicio estar haciendo política ni populismo con esto, sino que usted tiene que buscarle realmente una salida a esta situación. Es decir, usted, primero, que las clínicas real y efectivamente, bueno, cumplan, tienen que cumplir con la ley lo establece, pero al mismo tiempo hay una situación real, que es la que usted ha planteado, es decir, que es un problema de costo que puede en un momento determinado desestabilizar la economía de una clínica cualquiera, que es un centro de trabajo en definitiva también. Imagínese, don Mario, un paciente intensivo con una facilidad extraordinaria consume 1 millón de pesos. Sí. Y suponga que solamente sea 1 o 2 pacientes al mes. Estamos hablando de 15 o 20 millones de pesos. ¿Quién soporta eso? Sí. Entonces, eso no se va a resolver, señores, con un discursito, ni se va a reconocer tampoco con una arenga demagógica. Eso es un problema que hay que buscar realmente una situación que sea viable, una salida que sea viable. Ahora, ¿cuál pudiera ser la salida? ¿Cuál tú propondrías? Lo primero que yo pienso que, como yo propuse, que nos sentemos los sectores. Yo propuse esos 4, pero pueden haber cualquiera. ¿Cuáles son los sectores? CISARRIL, Consejo de la Seguridad Social, las ARS, nosotros y el gobierno. Son 5. Sí, nosotros, eso es lo que proponemos. Pero el Consejo y Cisaril son el gobierno. Por eso mismo. Y poner la carta 4. sobre la mesa. Sí, ellos lo saben, ¿eh? Ellos lo saben. Lo que hay que tomar es acciones no demagógicas, en este caso. Si un accidente, si el costo de un seguro para un accidente cuesta 22 pesos, yo creo que se lo deben pagar. Y no se va a terminar todo, pero se va a reducir mucho. ¿Por qué? Porque todo el que tenga un seguro, que es el 25% de la población dominicana, que es bastante, estamos hablando de casi 3 millones de personas, y que son los que tienen medio de ir precisamente a los medios, ¿verdad? Sí. Y la comunicación y ese tipo de cosas, se va a reducir mucho. No es que se va a acabar, pero se va a reducir bastante. Yo siempre he dicho que quizá usted no conoce esa expresión, porque yo tengo la ventaja de saber ustedes que soy del campo, ustedes no. Todo toro o tobaca. Sí, o toro o tobaca. Sí. General o talento. Entonces, eso quiere decir que si vivimos en un país capitalista, vamos a resolver problemas como capitalistas. No me trate de meter una conquista socialista en un país capitalista porque no funciona. Claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Toro o tobaca. Bien, estamos conversando ya en el tramo final con el doctor Rafael Mena, quien es presidente de ANDECLIT, la Asociación de Clínicas de la República Dominicana. Tengo 2 temas y usted va a ser muy breve, porque quiero tocarlo. El procedimiento con Claudio fue el que médicamente se recomienda. El protocolo se cumplió, ese es 1. 2, yo quiero que usted se meta en el Instituto Dominicano de Seguro Social y me dé su opinión de que el personal del Instituto Dominicano de Seguro Social se opone a ser integrado a la red de prestadores como manda la ley. ¿Por dónde quiere comenzar? Se la puse dura a las 2. Don Mario me la dejó para último, me estaba haciendo señas. Bueno, mire, yo pienso que esto del señor Claudio Camayo, te voy a decir que no le van a gustar las víctimas ni nada de eso, pero que sea una enseñanza para todos. Si los médicos
fallamos en algo, yo creo que se deben corregir para que no le pase al nuevo paciente, porque esa es la manera de que la medicina ha aprendido en el mundo y ha ido superando, y como todos los problemas. El que cree en medicina, que se la sabe toda y que resuelve todos los problemas, usted sabe que no es así. Ahora yo le puedo asegurar que en Baní y en la UCE, donde incluso tuve interno 3 o 4 días, los médicos que ahí actuaron de acuerdo al protocolo. Trataron de resolver el problema de acuerdo al protocolo y de acuerdo a los conocimientos y disposiciones que existen en este momento en la República Dominicana, porque la República Dominicana no es Estados Unidos. Tenemos que entender eso. Entonces Estados Unidos es una cosa y la República Dominicana es otra. Yo estoy, y espero que la familia de Ricardo Camaño no me malinterprete, pero yo estoy, y crea que yo tengo algo personal. No. Ahí yo soy una persona que no tengo nada que objetar ni nada de esas cosas, pero que entienda que tratándose de la persona de él, los médicos hicieron lo mejor posible para preservarle su vida. Eso es lo que yo entiendo. ¿Y en el otro caso? En el otro caso, ese seguro social es un poquito más compleja la situación, porque de ahí vive mucha gente. Sí. Ahí hay muchos funcionarios sindicales, como yo le llamo. Sí, funcionarios sindicales. Sí. Así es, ¿verdad? Funcionarios sindicales, Sí. nosotros estamos de acuerdo. Sí. Que nos dan un golpe. Porque la palabra funcionarios sindicales, como yo le llamo, pero de alguna u otra manera eso tendrá que resolverse y arreglarse, porque ya sea por la presión de la población, de la gente que los integre, tienen que entender que ellos tienen que concentrarse en darle el mejor servicio a los pacientes, que en definitiva eso es lo que todos debemos hacer. Nosotros no debemos, es a los pacientes, parafraseando a Napoleón, ¿verdad? Los pacientes primero, después los pacientes y siguen los pacientes. Si nosotros hacemos eso, el Seguro Social puede dar mejor servicio a la población y las quejas le van a disminuir bastante, que yo espero que comiencen a disminuir. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Así que, y los amigos televidentes, pues, ya han recibido en este caso, pues, una ilustración más amplia de las declaraciones suyas, porque tuvieron lugar quizás malas interpretaciones. Este hombre está pensando en el dinero, cuando en realidad, bueno, usted lo que ha planteado es una situación de hecho real a la que en definitiva hay que buscarle salida, porque no hacemos nada evadiendo el bulto, porque eso es lo que me da la impresión que había hasta ahora. Es decir, que se ha estado evadiendo el bulto en el sentido, no se quieren sentar en la mesa y decir, bueno, poner las cartas arriba de la mesa y decir, mire, esta es la situación, vamos a ver cómo la resolvemos. Así que espero que ahora hay una reacción en ese sentido, ¿no? Que no sea una reacción fácil, la salida demagógica, sino realmente que se busque una solución que sea viable, ¿no? Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresar mi punto de vista de una manera libre y sin cortapisas. Así es. Bien, volvemos en breve con el tiro rápido hoy. Teledebate, el tiro rápido, de Mario Rivadulla. Pese a que el chofer dominicano que lo recogió y los 4 venezolanos implicados todavía se encuentran guardando prisión, algunos de los cuales se ha informado tienen un previo prontuario vinculado al narcotráfico, ya que la Fiscalía anunció que apelará el fallo de la jueza que dispuso su libertad pura y simple. Era de orden la disposición del presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán, de ordenar que se someta a investigación el mismo y la actuación de la magistrada en este caso. No está en nuestro ánimo adelantar juicios de valor ni prejuzgar las condiciones éticas de la jueza Aristilda Mercedes Rodríguez, actuante en este caso. Pero lo cierto es que el fallo por el que la Dirección Nacional de Control de Drogas mostró una reacción indignada y que ha causado justificado asombro público, resulta muy difícil de digerir. Esto así tomando en cuenta las circunstancias conocidas hasta ahora de este caso. Se trata de una operación de seguimiento anticipado del vuelo que condujo a los implicados desde el aeropuerto de Barquisimeto en Venezuela
hasta el de La Romana, en cuyo interior fueron hallados más de 359 kilos de cocaína, con un valor millonario en dólares. De hecho, en el primero, las autoridades del país bolivariano apresaron como cómplices a 3 sargentos de la Guardia Nacional. La propia jueza investigada, a solicitud del fiscal romanense, dio autorización verbal por vía telefónica para llevar a cabo el registro, donde, cumpliendo los requisitos de ley, fueron ocupados los paquetes de la droga, estando todavía el piloto y el copiloto en el interior de la nave. Por cierto, incidentalmente, la dirigente fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, expresa que dicha autorización era innecesaria, por cuanto en el caso de una aeronave, al no tratarse de un aposento, se aplican las mismas normas que para el registro de vehículos que pueden llevarse a cabo sin ese requisito. El caso adquiere entonces perfiles controversiales y preocupantes, cuando la propia jueza que ha intervenido en el proceso previo y ha autorizado la operación llevada a cabo por la Fiscalía y las autoridades antidrogas, emite un fallo disponiendo la libertad sin condiciones de los 5 implicados, 4 de los cuales venían en el vuelo. La supuesta razón, de acuerdo a lo publicado por el matutino El Día, que se ha especializado en el seguimiento de esta clase de delitos, es que el haber omitido el número de la autorización que había otorgado constituye una irregularidad procesal. Llama la atención el hecho de que por un detalle tan nimio, que en nada puede afectar los derechos de los implicados, estos obtengan graciosamente su libertad y un hecho delictivo de esa naturaleza pueda ser obviado y quede sin sanción. Algo así como, aquí no ha pasado nada, pese a la magnitud y la gravedad del crimen y haber sido apresados los responsables en el mismo momento de producirse. Pero más aún, si como sostiene la fiscal del distrito, dicha orden de registro era innecesaria por tratarse de un vehículo, en este caso aéreo, entonces en modo alguno procedía a emitir el fallo en base al alegato mencionado. Reiteramos que sin pretender en manera alguna establecer la posible responsabilidad de la jueza, lo que es de la exclusiva competencia del Consejo del Poder Judicial, sí tenemos que insistir en que es procedente investigar su conducta en este caso y la justificación desde el punto de vista procesal del fallo emitido, que por lo pronto, en el aspecto ético y social, resulta de todo punto inadmisible y constituye una penosa rendición de la justicia ante el peligroso accionar de los carteles de la droga. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Y recuerden no moverse de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la interesante programación de este Canal 23.